precisamente hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios, ¿no? Y esta canción pues precisamente habla de eso, de cómo pues Dios es inmensurable, es incontenible, y vamos a poder entender un poquito más de eso esta mañana. Hace unos días, ahora en estos días de vacaciones, no sé, a lo mejor a ustedes también les llegó un WhatsApp que decía, pues está ilustrado desde luego, ¿verdad? Pero el texto decía que un niño le pregunta a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, en ese momento su padre ve un avión que pasa y le pregunta a su hijo, ¿de qué tamaño es aquel avión? Y el chico le responde, no, pues es muy pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo lleva al aeropuerto y al estar cerca de los aviones le vuelve a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? Y el chico, pues sorprendido, le dijo, papá, ese es enorme, ¿verdad? Entonces el papá le dijo, entonces, pues mira, Dios es así. Su tamaño va a depender de la distancia que estés de Él. Cuanto más cerca estés, mayor será Él en tu vida. Y esta pequeña parábola, pues nos explica por qué para unos Dios es algo muy grande y para otros es una pequeña mancha difusa que a veces se ve, pero que en realidad está muy lejos de ellos. Unos están tan cerca de Dios que lo han llegado a conocer muy bien. Conocen su carácter, su forma de ser. A través de su lectura, pues lo han visto reflejado en diversas circunstancias en las que la Biblia lo presenta. Han detectado a través de sus actos, de sus juicios, su enorme misericordia, su piedad, su amor, pero también se han dado cuenta que con Él no se juega, porque cuando determina aplicar una disciplina, un castigo o un juicio, también es implacable. Para estos que conocen bien a Dios, Él es enorme. Él es el ser más maravilloso que existe. Y han llegado a verlo tan de cerca que han decidido que Él es digno de recibir su tiempo, su trabajo y hasta su propia vida. Para aquellos que no lo conocen, pues Dios sigue siendo un misterio sin resolver, una incógnita, alguien que está completamente fuera de su alcance y de su entendimiento, un ser extraño y ajeno a sus vidas. Sin embargo, estando en uno o en otro pensamiento, a cualquier hombre le une de alguna forma la intuición que éste tiene de Dios, de esta intuición innata de su existencia. Por ejemplo, pues no hay un niño que no conciba la idea de Dios sin ningún problema. Para ellos es algo natural, intuitivo y que no es difícil de entender. Es con el paso del tiempo que esta imagen o esta claridad acerca de la existencia de Dios se empieza a distorsionar o se pierde.
Claro, pero esto nunca va a quitar de nuestra propia naturaleza que exista esa cierta información, ese presentimiento, ¿verdad? De saber que existe un ser superior que ha creado todas las cosas y que nos ha creado incluso a nosotros mismos, ¿verdad? Y en algunos casos también el hecho de sentir una responsabilidad ante Él sobre las acciones y los actos que realizamos. Entonces, cuando somos niños y tenemos esta información muy clara, si nosotros seguimos caminando en la dirección correcta, esta intuición, este presentimiento, este chip que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, se irá fortaleciendo hasta que nosotros tengamos un encuentro personal con Dios. O sea, esta pequeña semillita que Dios ha puesto en nuestro corazón, Él espera que finalmente dé un fruto y se concluya con un conocimiento y con un encuentro con Dios. Si por otro lado tú empiezas a caminar en una dirección contraria a Él, pues Dios cada vez va a ser un ser más extraño y desconocido para ti. Los diferentes aspectos de la naturaleza de Dios pues están reflejados en la Biblia. No tenemos otra fuente para el conocimiento de Dios. El único medio que Dios nos ha dado para accesar a Él y para saber quién es Él es la Biblia. Y uno de estos aspectos que están reflejados en ella es precisamente los aspectos de su personalidad. Y hoy vamos a ver uno de ellos. Por eso les decía que hoy les voy a hablar acerca de su soberanía. Esto, en pocas palabras, quiere decir que Dios es el que gobierna. Dios es el que gobierna el mundo, el universo y todo lo creado. Esta palabra de soberanía quiere decir que Él está sentado en el trono del universo y que siempre hace su voluntad. Veamos de entrada lo que nos dice Pablo en Colosenses 1, en el versículo 16 y 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está hablando de Jesucristo. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Dios no solamente es un ser que ha creado, sino que es un ser que sostiene la creación. Gracias a Él subsisten todas las cosas, todo el orden, todos los acontecimientos y todos los sucesos, incluyendo los de la naturaleza, existen y subsisten gracias al cuidado de Dios. Esta cualidad de soberano, junto con otras cualidades más que están explicadas en la Biblia, nos deben de llevar a entender inequívocamente a Dios y valorar quién es Él. Porque pues nadie puede adorar a un Dios que no conoce, nadie puede entender lo que hace a Dios si no lo conoce, y tampoco nadie puede amar a alguien que no conoce. Muy bien. Por definición, un sistema cerrado
Es un sistema que no interactúa con otros agentes físicos situados fuera de él y por lo tanto no está conectado ni relacionado con nada externo a él. Dios había vivido siempre así, como un sistema cerrado, sin depender de nada ni de nadie para existir, sin perder ninguna de sus cualidades de ser infinito, de ser un ser que no tiene ni principio ni fin. Y él pudo haber vivido así siempre, porque él es el único ser con estas características. Es un ser que es independiente y vive por sí mismo, no depende de nada ni de nadie para existir. Así que él pudo haber vivido siempre como un sistema cerrado, ¿verdad? Entonces entendemos que Dios es único, que no hay otro Dios y que cualquier otro ser viviente ha sido creado por él. Por esta razón, todo ser depende del Creador para vivir, absolutamente todos, porque Él es el dueño de su vida. Entonces, de esta forma, Él es quien decide cuándo va a nacer un ser vivo y cuándo va a morir. Y esto lo vemos todos los días y lo vemos, pues, inevitablemente en todo ser viviente. Lucas nos dice en el libro de Hechos que Él es quien da vida. Así dice. Él es quien da vida y aliento a todo. A todo. Y satisface cada necesidad de ese ser. O sea, Él es el encargado de hacer esto. Y además nos explica Lucas que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, Dios determina cuándo nace una persona, cuándo muere, porque Él es el único, así como la Biblia dice que Dios ha puesto los límites al mar, y que nosotros no vemos así que de pronto el mar se derrame, ¿verdad? O que deje de existir y que se seque. De la misma forma, Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de todo ser viviente y de toda la creación en general. Como ustedes recordarán, cuando Moisés, ¿verdad? Cuando él fue llamado a liberar a su pueblo de la esclavitud, Moisés le preguntó a Dios, bueno, a ver Dios, cuando yo esté ante el faraón, que en ese momento era el ser más poderoso de la tierra, el faraón de Egipto, cuando esté ante el faraón, Dios, ¿de parte de quién le digo que vengo? Y Dios le dijo, dile a faraón que vienes de parte del yo soy. Es decir, Dios le estaba diciendo a Moisés que le dijera que él se estaba presentando en nombre de aquel que vive desde siempre y en nombre de aquel que vive por sí mismo. Qué carta de presentación, ¿verdad? Finalmente, como les decía hace rato, Dios fue un sistema cerrado. Y lo fue hasta que Él decidió interactuar con alguien más. Pero no había nadie más. Así que lo primero que Él tuvo que hacer fue llevar a cabo un proceso creativo. Y así creó a los ángeles. Y después, como nos relata el libro de Génesis, Él crea los cielos, la tierra, ¿verdad? Todo el universo, los animales. Y al final crea al hombre y por compañera a una mujer. Esto fue un acto libre y soberano
Porque debemos entender que no existe ningún poder humano o ningún poder conocido que lo obligue a hacer nada. No existe un poder que pueda obligar a Dios a hacer absolutamente nada, porque si existiera ese poder, entonces ese poder sería Dios. Con esto quiero decir que Dios está sobre todo y está sobre todos. No hay nadie arriba de Él. Y por lo tanto, Él no está obligado por nada ni por nadie. Todo lo que Él hace procede de su propia voluntad. Y no sé si tú te hayas hecho esta pregunta, pero yo me la hice hace muchos años y quiero confesarte que aún no tengo la respuesta. ¿Por qué Dios quiso compartir algo de lo que Él es y de lo que Él tiene? ¿Por qué quiso compartir algo de lo que Él es o de lo que Él tiene? Como te decía, yo no tengo respuesta sobre esta pregunta. Es verdad que en la Biblia podemos encontrar algunos indicios o algunas señales acerca de este por qué, pero mira, por ejemplo, Juan define a Dios y dice que Dios es amor. Y aunque Él, siendo amor, pudo seguir viviendo en su amor junto con la Trinidad nada más por siempre, pues Él simplemente quiso compartirse con el hombre. Y la respuesta del por qué lo hizo tal vez sea que lo hizo por amor. Podría ser una respuesta. Lo que sí sabemos certeramente es que Él quiso hacerlo. O sea, Él un día quiso hacerlo. Y de alguna forma, Pablo en Efesios 1:11 nos da una pequeña luz a este respecto cuando dice que Dios, que Él hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces, aquí sí tenemos una certeza de que Dios hizo las cosas porque fue su voluntad, porque Él quiso, punto. Esta es la única información que tenemos con certeza. El simple hecho de que Él quiso hacerlo. Y no, como algunos también han dicho, ¿verdad? Porque Él pudiera tener algún beneficio de esto. O porque esto, ¿verdad?, lo pudiera hacer más grande o mejor. No. Él no necesita de esto ni de nadie para ser más grande o para ser mejor. Él ha sido perfecto desde siempre y así seguirá. El profeta Malaquías nos dice, porque yo, Jehová, no cambio. Es decir, el hecho de que Él haya ejercitado por su infinito poder un acto creativo, no lo cambió absolutamente en nada. Porque yo Dios, no cambio. Y el autor de Hebreos dice que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, este es algo que es una característica de Dios. Como nos decía Steve Green en su canción, ¿verdad? Él es inmutable. Así que el hecho de compartirse o compartirnos algo no ha alterado nada de su esencia. Los únicos beneficiados, pues hemos sido nosotros, ¿verdad? Que de no existir,
¿verdad? De no saberse nada de nosotros. Nosotros fuimos sacados de la nada para disfrutar, pues, de muchas cosas. Y por un tiempo, por ejemplo, pues, de lo bueno y de lo agradable de la vida. Pero si nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, cada uno de nosotros fuimos creados para un destino último. Nosotros no fuimos creados para vivir aquí en esta tierra, ¿verdad? Y tratar de aferrarnos a ella con uñas y dientes hasta que nos saque la muerte arrastrando. No, no, no. Nuestro destino último, según el punto de vista de Dios, es que terminemos precisamente en la presencia de Dios, a su lado. Eso fue el objeto último de este acto creativo que Dios hizo con respecto al hombre. Terminar en la presencia de Dios. Ahora bien, como el método humano siempre ha demostrado ser equivocado, impreciso, voluble, ineficiente, finalmente muy humano y por lo mismo imperfecto. Por esta razón, Dios nos ha señalado eficazmente el camino para llegar a Él por medio de su palabra. Es decir, la Biblia que Dios nos ha dado. Y así, de esta forma, con algo escrito, ¿verdad? Con algo escrito. Nosotros siempre queremos, ¿verdad? A ver, dámelo por escrito. Dios nos lo dio por escrito. Para evitar lo más posible que el hombre se deje de llevar por su imaginación desbordada y caiga en el error de siempre, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el error que el hombre siempre ha manifestado a través de la historia? Pues dejará de echar a andar su imaginación y fabricarse sus propias ideas con respecto a Dios y fabricarse sus propios dioses a su imagen y semejanza. Este punto es muy importante de considerar porque a veces nosotros, incluso como ya creyentes, tenemos la tendencia a salirnos de este parámetro que es la Biblia y tratar de resolver algunas cosas precisamente a través de esta imaginación que no podemos parar, que no podemos dejar a un lado. Esto, como les dije, ha sido una constante a través de la historia humana. El hombre ha dejado volar sus instintos y sus métodos, su lógica humana, con el afán de conocer y llegar a Dios. Pero esto lo único que ha hecho es llevarlo precisamente a distanciarse de Dios. En vez de acercarse a Él, ha conseguido distanciarse de Él. Porque como dice la Biblia, ¿verdad? Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ni nuestros caminos son sus caminos. Así que hay que adecuarnos a lo que Él ha establecido y a lo que Él ha escrito. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos acerca de estas ocasiones en donde el hombre, queriendo acercarse a Dios, lo único que ha conseguido es distanciarse de Él. Caín, por ejemplo, ¿qué hizo? Él quiso agradar a Dios con una ofrenda equivocada. Más adelante vemos a Nimrod y a toda esta gente que dijo, mira, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios rechazó tanto la ofrenda de Caín como la torre de Babel. ¿Por qué? Porque estos métodos representaban esfuerzos humanos para agradar y llegar a Dios, y no los que Dios había señalado para llegar a Él. Entonces, debemos entender
que aunque el hombre tenga buenas intenciones, aunque el hombre tenga un pensamiento noble con respecto a querer llegar o querer agradar a Dios, estos deben ser aprobados por lo que Dios nos ha revelado. Si no es así, aunque lleves una ofrenda muy bonita a Dios, o hagas una torre muy alta y muy bonita, Dios la va a rechazar. Como les decía, precisamente para cumplir el propósito de Dios de llevarnos a Él, la Biblia nos revela que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, vino a este mundo, en primer lugar, para indicarnos el camino al Padre. Y en segundo lugar, para abrirnos el camino al Padre por medio de sí mismo, lo cual llevó a cabo en la cruz a través de su sacrificio expiatorio. Y fíjate, esto de querer hacer las cosas porque yo creo que así deben ser, es un error muy común. En el Evangelio que lleva su nombre, Mateo registra las palabras de Jesús relatando un evento donde algunas personas muy contentas llegan al cielo y se encuentran con una sorpresa, que son rechazadas para entrar en Él. Y entonces estas personas, pues obviamente, se empiezan a rebelar y comienzan a dar sus argumentos ante Dios. Fíjate cómo dice en Mateo 7, 22 y 23. Dice Jesús, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si te fijas, estas personas se defendieron muy bien. Inmediatamente empezaron sacaron a relucir pues, sus cosas muy buenas, ¿verdad? Obviamente no hablaron de sus errores, ni de sus faltas, ni de sus pecados, ni de sus herejías. Solo sacaron sus obras dignas de encomio. Que fueron, oye, profetizaron, exorcizamos, hicimos milagros. Y a pesar de todas esas credenciales que sacaron enfrente de Dios, dice el texto que todas sus cosas fueron consideradas como malas. Les dijo que eran hacedores de maldad. Y fueron apartados y declarados como unos desconocidos para Dios. ¿Por qué? La respuesta la dio Jesús antes de contarnos esto en el versículo anterior. Dice el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Y podríamos agregarle, ¿verdad? No sé qué argumentos tendrá cada quien en el cielo y decirle, oye, yo hice y dije y doné y caminé y ayudé. No todo el que me dice Señor, Señor. A lo mejor hay algunos que digan, exorcicé, o también profeticé, o no sé. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nada, por muy bueno que nos parezca ante los hombres, que no esté conforme a la voluntad de Dios, te servirá ante Dios. Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
O sea, aquí Jesús es muy claro. Él dijo que a pesar de que hubieran hecho cosas muy buenas, obras muy dignas, si no hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos, no podrán entrar al cielo. Y obviamente, yo sé que algunos conocen la respuesta, pero la pregunta obvia que surge aquí sería, bueno, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque yo quiero entrar al cielo. Juan lo contestó muy claramente en su Evangelio, en el capítulo 6, versículo 40, cuando dijo, y esta es la voluntad, dijo Jesús, y esta es la voluntad de Dios, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, todo aquel que vea a Jesucristo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. A una cuestión que parece muy difícil de contestar y muy difícil de imaginar para los hombres, que lo ha llevado a crear 1000 religiones y hacer 1000 cosas, la respuesta es tan sencilla como la dijo Juan. El que ve a Jesucristo y cree en Él, tiene vida eterna. No le hagas más. Este es el pase para el cielo. ¿Por qué es así? Bueno, porque Dios, haciendo uso de su soberanía, Él determinó que el hombre se reconciliara con Él por medio de Jesucristo. Dios lo determinó así y de ninguna otra forma más. Esto ya está dicho y no se puede cambiar. No hay otra forma de llegar al cielo. Esto es algo que no puede variar, ni se pueden inventar otras formas para llegar a Él. Y aquí vemos un ejemplo muy claro de cómo Dios ejerce su soberanía absoluta en todo, incluso, como acabamos de ver, en determinar la forma en que el hombre se ha de salvar. Dios es un ser supremo, excelentísimo en poder y fuerza, y no hay forma de compararlo con nadie. Él es fuera de serie, no tiene igual, ni semejante, Él es el único. Y como Él es así, si Él ha determinado la forma en la que hemos de entrar al cielo, entonces quiere decir que esta tampoco se puede alterar. ¿Acaso crees que cuando Él determina algo, existe algún poder que lo pueda detener, que lo pueda cambiar, que lo pueda variar, que lo pueda modificar? No, absolutamente no. Y como te digo, hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de esto. Daniel nos relata cómo Nabucodonosor, que llegó a ser calificado por Dios como el imperio más grande que ha existido en la tierra. De hecho, Dios hace una analogía con él, ¿verdad? Y habla de varios imperios. Y él dice que dentro de todos los imperios, grandes imperios que han existido, como el anterior al babilonio, que fue el de Nabucodonosor, el egipcio, después el medo-persa, el griego, el romano, el más grande entre todos ellos ha sido el de Nabucodonosor, y por eso dice que él es la cabeza de oro. Este rey poderosísimo llegó a esta conclusión, y Daniel nos dice a qué conclusión llegó con respecto a Dios en el capítulo 4,
versículo 34 y 35. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El profeta Isaías declaró lo siguiente en Isaías 46, versículo 9 y 10. Dice así, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En la Nueva Traducción Viviente dice, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y fíjate, estoy hablando de hombres que han estado cerca de Dios, que han logrado acercarse a Dios y que han tenido el entendimiento de quién es Dios, y este entendimiento los ha llevado precisamente a declarar estas palabras. Job dijo lo siguiente en Job 42, versículo 2. Dice así, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Estas son personas que he dado como ejemplo, que han estado muy cerca de Dios y por eso hablan así de Él. Nosotros debemos de evitar un error al tratar de entender a Dios. Es el hecho que nosotros debemos hacer, es quitar de nuestra mente cualquier referencia o comparación con lo humano, con las imperfecciones y equivocaciones del hombre. Esto es algo completamente inadmisible cuando se trata de pensar en Dios, porque Él es un ser, como les dije, extraordinario, completamente fuera de cualquier contexto humano en el que nosotros lo podamos encerrar. Él no cabe en esto. Fíjate, Moisés sabía esto y por eso declaró lo siguiente en Números 23, 19. Él dijo, Dios no es hombre. Por favor, quítate esa idea, no me lo compares con nada humano. Dios no es hombre porque, por ejemplo, Él no es de hombre porque Él no miente, ¿no? Ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces Dios no miente, no se arrepiente, y lo que Él determine que se haga, se hace y punto. Y si tú no haces lo que Él ha determinado para que entres al cielo, no vas a entrar. Así de simple. Fíjate cómo dijo también, cómo se expresó David de Él. En el Salmo 135, en el versículo del 5 al 7 dice, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses con minúscula, ¿verdad? Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Y en el 115:3 dice lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esto nos habla precisamente de un Dios soberano. Surge una pregunta: ¿debemos tenerle miedo a un Dios con tanto poder? Y la respuesta es sí y no. Porque pues nosotros podríamos imaginar estas grandes cualidades de ser un soberano absoluto en un tirano o en un desquiciado, y inmediatamente sabríamos a dónde nos llevaría esto. Si todo el poder que Dios tiene cayera en manos equivocadas, pues el mundo dejaría de existir en unos cuantos días. Hay personas que creen que Satanás es un ser que está en igualdad de condiciones que Dios, que él es un oponente a Dios, pero están completamente equivocados. Satanás, al igual que todas las criaturas que existen en el universo, también está supeditado a la voluntad de Dios. Él hace lo que Dios le permite hacer y llega a los límites que Dios le ha trazado. Ciertamente, si Satanás no tuviera un poder acotado o no existiera una autoridad sobre él destruiría al mundo. Pero afortunadamente Dios es el que tiene control. Y sabemos, como hemos venido diciendo, que Él es amoroso, Él es misericordioso, es sabio, bondadoso, tardo para la ira, excelso, y también Él es justo. Esto es algo, ¿verdad?, innato a su esencia. Él no se corrompe ni voltea hacia otro lado para no ver lo que está mal. Entonces, lo importante, o la conclusión que nosotros podríamos llegar, es esta, a través de esta pregunta: ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Pues Él espera que medites en cuál es tu lugar y cuál es tu rol, lo entiendas, lo aceptes y lo sigas. Y dentro de este entendimiento y este rol que tú debes de tener, es el que te rindas a Dios. Por todo lo que hemos visto, porque Él es el único ser que merece ser adorado, creído, seguido y servido. Tu parte es ser una criatura que toma conciencia de Dios, que decide conocerlo y seguirlo y hacerlo parte de tu vida. Tu parte es reconocer tu realidad, pues de hombrecito o mujercita de polvo, y entender que eres un ser de barro en manos de un Dios que te da la vida y la forma. Debes entender que tú eres un ser finito y pecador que necesita ser ayudado. No eres un ser autónomo, ni poderoso, ni independiente, ni eres el centro de la creación. En pocas palabras, debes entender que tú no eres Dios y que hay un Dios verdadero y soberano, el cual tú puedes conocer, porque Él es un Dios accesible. Accesible para todo aquel que lo busque en arrepentimiento y de corazón. Como dice la Biblia en Isaías, busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.